¿Y cómo sabes que cruzaste la frontera de Chile? Lo único que sabes es que aterrizaste en Chile. Y hoy podemos decir, no sé muy bien la fecha ni la hora, pero sé que aterricé en las manos del Salvador. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar a estudiar, vamos a seguir algo de los apuntes que les di, y para Edgardo estamos en la página 4, ¿ok? Y este tiempo es una materia bien linda para estudiarla, y quizás es la base de todo estudio bíblico. En esa área de la vida del hombre de Dios viene una correcta interpretación, un correcto estudio bíblico, después ya viene homilética y el poder comunicar con integridad la palabra de Dios, pero esto es muy básico, que puedas entender las reglas de interpretación, ¿sí? Así que vamos a seguir con algo del apunte. Dice así: la expresión del pensamiento, ¿sí? Yo quiero que piensen en el pensamiento de Dios, en el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. ¿Cómo se expresa? Tanto el pensamiento de Dios como el pensamiento del hombre se expresa a través de palabras. Cuando yo logro poner estas palabras en su debido orden, podemos tener una comunicación. Puede haber una comunicación. Esto sería relativamente sencillo si no hubiese lo que se conocen como barreras naturales de la comunicación. En la comunicación hay barreras, y muchos de esos hacen de que el receptor, en este caso ustedes, no reciban completamente el mensaje que yo estoy tratando de transmitir, ¿sí? Hay barreras lingüísticas. Si yo hoy vengo y me pongo a hablar en inglés, ¿qué pasaría? Muchos de ustedes me mirarían, sonreirían, pero no mucho más de eso. No podrían recibir el mensaje que estoy tratando de comunicarles. Entonces hay barreras lingüísticas, también hay barreras culturales. A mí me pasó, ustedes saben, mi esposa es americana, pero mi suegra es inglesa. Y yo soy ecuatoriano, y mis padres han sido, ustedes algunos los conocen, pero muy respetuosos. Tal es así que cuando yo me refiero a mi padre, siempre le he dicho señor Santander. Y eso no tiene nada de distancia, sino más de cariño. ¿Cómo anda, señor Santander? Señora Santander, qué lindo. Pero, y cuando yo hablo, siempre hablo en tercera persona, porque no vayas a tutear a tu papá, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo me casé y llevé eso a mi familia, yo a mi suegra la respetaba mucho, señora Emel. Claro, en una cultura tan diferente, para ella, ¿qué era? Para ella era menosprecio. Porque en inglés, cuando vos te casás a tus suegros, vos les llamás papá y mamá, ¿no es cierto? Ahora, ella se sentía que yo le estaba despreciando, que yo le estaba dejando de un lado, y hablaba por teléfono: ¿cómo está el señor Emel? Y en un momento, pará, yo no soy el señor Emel, yo soy tu papá. Ahora, ¿se dan cuenta? Hay barreras tanto culturales, como dice acá, por lo cual las palabras que tienen un significado común adquieren otro significado en el entorno cultural o étnico en que éstas se utilizan. Una barrera en la expresión de ideas proviene también de la evolución natural del idioma en el transcurso y en el tiempo. Ustedes van a ver que nuestro idioma, aún el español, va evolucionando, y palabras que se usaron antes ya no se usan más, o palabras que se usaron con cierta connotación ahora han tomado otra connotación, ahora significan otras cosas. Entonces, miren todas las variables que hay, barreras idiomáticas, barreras culturales, aún la evolución mismo del idioma. Ahora, esto adquiere una notoria dificultad cuando se trata de interpretar textos conocidos como textos muertos o idiomas muertos. ¿Qué son los idiomas muertos? Idiomas que hoy ya no se hablan, algunos de los cuales contienen figuras de lenguaje difíciles de entender, expresadas en un entorno diferente al del intérprete. Tales situaciones hacen necesaria la ayuda de una ciencia. Presten atención, ¿sí? Yo quiero llevarles a que logren entender este concepto.
Ya hay demasiadas dificultades con nosotros tratando de comunicar un mismo mensaje. ¿De acuerdo? Cuánto mayor desafío tratar de interpretar un mensaje que fue dado en otro tiempo, en otro idioma, en otra cultura. Hay algo que se llama, no tenemos fibra, ¿no? ¿No hay fibras? Bueno, vamos a tener que pedir más adelante a don Matías las fibras. Hay algo que se llaman figuras de lenguaje. Por ejemplo, en esas figuras, un ejemplo nada más, modismos. Vieron que nosotros en nuestro lenguaje tenemos ciertas frases muy de nosotros, ¿sí? Tiempo atrás se decía, ¿a qué me refiero si yo digo, tirame las agujas? Dame la hora. Dame la hora. Sí. Ahora eso es muy argentino. Vos vas a otro país y le decís, tirame las agujas. ¿Entienden? Ahora, eso es un modismo, eso es una figura de lenguaje. Ahora imagínense si nos encontráramos con un modismo que se escribió hace 2000 años. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Se dan cuenta? No sería fácil. No sería nada fácil, ya que estamos tratando con idiomas o con lenguajes que hoy ya no se utilizan. El griego de hoy no es el griego de la Biblia, ya sabrán. Entonces esto hace que se necesite una ciencia. Para esto se necesita una ciencia que nos provea de todas las herramientas y de todos los instrumentos para de alguna manera allanar esas dificultades y poder explicar el texto que estamos estudiando, ¿sí? Por eso esta materia llamamos hermenéutica. Yo siempre intento buscar algo en el pizarrón. Llamamos hermenéutica. Cuando hablamos de hermenéutica no es un término bíblico. Hermenéutica, si usted va a la facultad, va a encontrarse que está la hermenéutica, que es una ciencia, y ahora vamos a ver, y es un arte para interpretar textos. Eso es lo que es la hermenéutica. Ahora, desde el punto de vista bíblico, y acá tienen para llenar, bueno, viene de una palabra griega, que es hermeneio, que literalmente significa interpretar. O sea, esta es la palabra que quizás ustedes tienen que guardarse en la cabecita. ¿Qué es hermenéutica? Bueno, la hermenéutica tiene que ver con interpretar. Vamos a estudiar a lo largo de este tiempo reglas de interpretación. Creo que hoy el peligro de por qué el mundo está como está y las iglesias están como están es porque no hay seriedad en una correcta interpretación. No hay una buena hermenéutica. Aún entre nuestras iglesias, muchas falencias por no tener personas que han considerado de suma importancia la hermenéutica bíblica. Y entonces vamos guiándonos más por oído. Abro la Biblia, me llama la atención algo, saco inmediatamente una aplicación, pero no he ejercitado la habilidad de interpretar correctamente el texto bíblico. ¿Entienden? Por eso decimos que significa interpretar. Van a ver que muchas veces voy a hacer mención, y bueno, muchos de ustedes ya conocen, a la palabra griega, en vista de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el griego, a diferencia de nuestro idioma como el español, es un idioma muy gráfico. Muchas de las palabras en griego están formadas por la raíz de la palabra que le da todo el significado. O un ejemplo, si yo agarrara una mesa y yo les digo, ¿por qué se llama mesa? ¿Por qué se llama mesa? No sabría, ¿no es cierto? Es el nombre que se le dio. Pero muchas de las palabras en griego están construidas, y por ejemplo, si llegas a una mesa, en griego es un pedazo de madera con 4 patas. O sea, gráficamente la palabra ya te dice mucho. Por eso que muchos de ustedes estudian la palabra griega, ¿entienden? Porque la raíz con varias formaciones o variables te explica detalladamente qué es lo que significa. Entonces la palabra griega tiene que ver con interpretar.
Y miren, abajo, ahí tienen que poner interpretar. ¿Qué significa interpretar? Y abajo, vayan llenando, es la ciencia. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de una ciencia, es la ciencia y el arte que permite la interpretación de escritos fijando su verdadero sentido. ¿Sí? Entonces, es una ciencia y es el arte que permite la interpretación de escritos fijando su verdadero sentido. Es interesante, la historia o la etimología de esta palabra tiene mucho que ver. Vieron que los griegos tenían un montón de dioses. Había uno que era el intérprete del gran dios y era el vocero de todos los dioses, o sea, era el intérprete de Júpiter y el vocero de todos los dioses. Él se llamaba Hermes. La historia de la palabra tiene que ver un poquito con eso. Cuando hablamos de ciencia, es una ciencia que se regula por leyes definidas. Es una ciencia porque está gobernada por leyes definidas, por principios y normas que la limitan y determinan como cualquier otra ciencia. ¿Sí? Escuchen, si en la interpretación no tuviésemos leyes, ¿qué pasaría? ¿Ok? No hay solo que llenar, quiero que logren pensar, ¿sí? Si en la interpretación yo no tuviese leyes, ¿qué pasaría con la interpretación? Porque miren lo que está diciendo la definición, que la hermenéutica son leyes, ¿sí? Son leyes definidas, ¿para qué? Para interpretar. Para interpretar. O sea, quiero que lo vean de esta manera. Es como si que hubiese una autopista, ¿sí? Un camino, y usualmente cuando es peligroso y alguien se mató, ¿qué pone el municipio en el camino? Balizas, conos, o ponen un guarda. Un guarda. No un guardabarra. No. Guardar. Un guardarray para que no se choquen, para que no se mate otra persona. ¿Entienden? Entonces las reglas de interpretación sería algo parecido. Para que en el camino de la interpretación vos no te salgas del camino. ¿Sí? Estas reglas, bien aplicadas, te van a mantener en una correcta interpretación. Yo no solo tengo que conocerlas, tengo que ejercitarlas y del uso poder aprender a usarlas y después poder enseñarlas. ¿Entienden? Entonces, estas reglas de interpretación son las que me van a guardar para que yo no me salga a una incorrecta interpretación. Escuchen, aplicaciones, sí, hay un montón, conforme a nuestra necesidad, y un Dios infinito que habla y cada vez que habla puede decir algo nuevo. Y es tan seguro para un bebé espiritual como tan profundo para un creyente adulto. ¿Entienden? Pero hay leyes, hay una sola interpretación. Y como hombres de Dios, nosotros estamos llamados a encontrar esa interpretación. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor bíblico cuando escribió eso? No lo que a mí me parece, no lo que al comentarista le parece, sino lo que Dios dice. Esa es la meta. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que es una ciencia porque se regula por leyes como cualquier otra ciencia, ¿sí? Pero también decimos que es un arte. Porque no solamente son las ciencias, las leyes científicas, sino que aquí juega mucho en juego la habilidad del intérprete, ¿sí? Entonces ahí pueden escribir. Es también un arte porque junto con las normas científicas para la interpretación se unen las virtudes o habilidades y disposiciones personales del intérprete que le capacitan para la actividad. ¿Ok?
les hago una pregunta. Imagínense, Carlitos, van a operar a una de tus nenes, ¿ok? Le van a hacer una cirugía mayor. Ahora vos estás preguntando, es una cirugía importante y estás viendo qué doctor le podría llevar a cabo la cirugía. Ahora viene uno y te dice, mira, yo realmente estudié mucho, yo me especialicé en ese campo, yo sé mucho y enseño, pero en realidad nunca he operado, porque veo un bisturí y me desmayo. ¿Sí? Él puede tener todo el conocimiento, pero ¿qué tiene? ¿Un desequilibrio con qué? Con la práctica. ¿Vos te harías operar por alguien que nunca operó a alguien antes? No. Ahora, imagínate, vas al otro doctor y el otro doctor te dice, uy, bueno, Carlitos, yo opero todo el tiempo, la verdad que hice 2 años de medicina, no logré terminar, pero si yo me animo. En casa, sí, yo le operé a todas mis mascotas, así que pasámela a tu hija nomás. No. ¿Cómo te vas a operar por alguien que ni siquiera tiene el título de doctor, menos de cirujano? ¿Entiendes? Ahora, si un doctor hace una mala praxis, ¿sí? Y te deja mal, ¿qué pasa? Es grave. Ahora, si un intérprete de la Biblia hace una mala praxis, deja una herida y deja una lastimadura que puede conducir a una persona ¿a dónde? Al infierno. Y todos los que vienen detrás de eso. Ustedes saben que hay gente muy celosa de ciertas sectas convencidas de que esa es la verdad. Sí. Que porque alguien no tenía ni idea de cómo interpretar la Biblia, tomó la Biblia y les condujo a una mentira. Y detrás de ellos vienen sus hijos, sus familias. ¿Entienden? Si yo no tomo con seriedad el interpretar correctamente la Escritura, yo puedo llevar al engaño, al error y a toda una eternidad. Si yo no tengo una convicción clara de enseñar en cuanto a la vida futura y de los galardones y las coronas, y le digo, no, solo hay que salvarse, si te salvas, listo, la meta es la salvación. No, esa no es la meta. ¿Entienden? Entonces, la importancia de la habilidad y la virtud del intérprete. Por eso decimos que es una ciencia, pero también es un arte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Capos totales. Vienen bien. La hermenéutica bíblica es la parte de la hermenéutica que tiene que ver con la interpretación del texto bíblico. ¿Sí? La hermenéutica bíblica. Yo les decía que la hermenéutica es un campo que tiene que ver con fijar el correcto significado de ciertos textos, pero ahora entramos en la hermenéutica bíblica, ¿sí? Es como una rama de la hermenéutica o una especialización de esta ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, si bien para interpretar textos yo necesito tener reglas de interpretación, para interpretar el texto sagrado hay muchas más variaciones y más reglas para poder interpretar correctamente. ¿Se entiende? Hermenéutica bíblica es la ciencia y el arte que interpreta y determina el significado del texto bíblico. También ella establece la metodología y reglas necesarias para revelar el sentido de los escritos bíblicos. La palabra hermenéutica aparece en la Biblia solo 2 veces, ¿de acuerdo? Vamos a abrir nuestras Biblias, alguien en 1 Corintios capítulo 12 y alguien busca el capítulo 14. Capítulo. Es el capítulo 12 y alguien el capítulo 14.
1 Corintios 12:10. Ajá. A otros el hacer milagros, a otras profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de las lenguas. Muy bien. Ahí cuando dice interpretación de lenguas, ahí aparece, es una de las 2 veces que aparece en la Biblia esta palabra hermenéutica. El capítulo 14, versículo 26, ¿qué dice? ¿Qué pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación? Entonces, la palabra en sí está muy relacionada cuando se traduce al español con interpretar, ¿de acuerdo? Hay una variación en la palabra griega, ¿sí? Aunque la raíz permanece la misma, pero por ejemplo, 1 Corintios 14:28 dice, y si no hay un intérprete, pero la raíz es de hermenéutica, ¿sí? Miren Juan 9:7, solo les leo, también está en el apunte, dice, tú eres Simón, tú serás llamado Cefas, que quiere decir. Ahí aparece otra vez la palabra hermenéutica, ¿de acuerdo? Entonces, hermenéutica es una interpretación, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Bueno, este versículo dice esto quiere decir, ¿ok? Después la otra palabra que también está relacionada con hermenéutica, no solo es interpretar, sino es la palabra exégesis. Significa exponer, interpretar, y a mí la definición que más me gusta es explicar detalladamente. ¿Sí? Logran seguir, ¿no? Estamos en la página 5, están en los casilleritos, pueden ir llenando. ¿Les faltó alguno? Si les faltó alguno, Sí. pregunten, por favor. También ella establece la metodología que es necesaria. Ok, los escritos bíblicos. La palabra hermenéutica aparece 2 veces en la Biblia en el sentido de interpretación, que es los versículos que estuvimos leyendo. ¿Ok? En la parte, en el numerito 3, dice, la palabra exégesis significa exponer, interpretar y explicar detalladamente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de esta palabra exégesis, miren los pasajes que yo les escribí. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo es una exégesis del Padre. ¿Sí? Esa es la palabra que se usa. Entonces, ¿qué está diciendo? El unigénito Hijo le ha dado a conocer detalladamente. ¿Sí? Hechos 15:12 dice, y oyeron a Bernabé y a Pablo. Les leo el versículo, ustedes díganme en dónde está la palabra exégesis, ¿de acuerdo? Dice, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban diligentemente, contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Dónde aparece la palabra exégesis? Que contaban. Que contaban. Nosotros dice que contaban, pero ahí dice que Bernabé y Pablo estaban dando una exégesis, una exposición detallada, exponían detalladamente, explicaban. Vamos al otro versículo, díganme en dónde está la palabra exégesis. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que habían hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Dónde está la palabra exégesis? Les contó una por una las cosas que habían hecho. ¿Okay? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta palabra hermenéutica tiene que ver con interpretar,
¿Sí? Es el concepto que necesitamos que ustedes lo guarden. Es interpretar correctamente, son reglas de interpretación que nos ayudan a poder entender qué fue lo que Dios quiso decir cuando lo dijo. ¿Sí? Es la meta como hombres de Dios, llegar ahí tenemos que llegar. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? Y después poder explicarlo detalladamente, una exposición detallada, una exégesis. Eso es la base de lo que hacemos como hombres de Dios. Ustedes saben que en la Biblia, cuando aparece hombre de Dios, en realidad era una palabra técnica que se usaba para el vocero de Dios. Yo no sé si ustedes se dan cuenta tamaño de profesión a la que Dios nos ha llamado. Ser el vocero de Dios. Y tengo que estar a la altura de ese llamado. ¿Sí? Punto 4. Dice necesidades de la hermenéutica. ¿Por qué estudiamos la hermenéutica? Con lo que hemos hablado, ustedes díganme, ¿por qué creen que es necesario estudiar hermenéutica? Y una de las cosas que más resaltaste es que necesitamos saber interpretar bien lo que estamos poniendo en las palabras de Dios. Para saber, primero interpretarla bien, para saber enseñarla bien. ¿Qué peligro sería si yo tengo una mala en hermenéutica? Y puedo llevar a alguien a destruir la fe que tiene y llevarlo al infierno, a enseñarle mal. Ahora, ¿se dan cuenta que no es algo tan... No, no es una boda. Puedo transgiversar la verdad a la mentira, porque una verdad que Dios tiene para nosotros lo puedo interpretar de mala manera y poder hablar una mentira. Escuchen, ¿ustedes saben cuál era la condenación de los falsos maestros o de los falsos profetas? Era bien serio. Era lo peor que puede pasar en una persona. Ahora, escuchen, un falso profeta o maestro que decía, Dios dice, y Dios no había dicho. ¿Saben que entre nosotros hay muchos que se atrevan a decir, sí, porque Dios dice? Y del cielo me imagino a Dios diciendo, ¿cuándo lo dije? Yo no dije eso. Y nosotros nos atrevemos a levantar el libro de Dios y decir, Dios dice, Dios nunca lo dijo. Después nos preguntamos, ¿por qué no se convierte la gente? ¿Por qué no cambia la gente? Porque estamos interpretando, porque no hemos caído en entender la seriedad y somos tan fáciles de interpretar un texto. Leemos y lo primero que nos llama la atención, muchos de nosotros estudiamos para compartir. Están en una posición donde evidentemente hombres de Dios no es algo que abunden, ¿no es cierto? Es una especie en distinción. Y entonces con lo poquito ya te han puesto en una posición donde tenés que estar dando. Y por la exigencia, muchos de nosotros leemos la Biblia para compartir y no para aprender. Y en el apuro de la vida interpretamos cualquier cosa. Por eso que no va acompañada de una vida piadosa, porque si cayéramos en lo que realmente estamos estudiando, nuestra vida sería diferente. ¿Entienden? Yo les hablaba de que ser el vocero de Dios es bien humillante, porque uno se da cuenta que uno no es digno, pero al mismo tiempo es un llamado tan alto, tan sublime, tan noble. Yo escuchaba el comentario de un muchacho que decía, mi papá siempre me decía que yo era muy inteligente, que era muy capaz, tan capaz que mi papá un día me dijo, si eres tan inteligente que podrías ser el presidente de los Estados Unidos. Me dijo, pero si es que llegas a darte cuenta que eres tan inteligente, espero que no te rebajes para ser el presidente de los Estados Unidos cuando pudieses ser un vocero de Dios. Esa es la dignidad que tiene uno que ha sido llamado a predicar, uno que ha sido llamado a enseñar. ¿Entienden?
No hay tarea más noble. Yo siempre digo, yo puedo ir, darte 100 pesos y te hago re feliz. Pero si te llevo el Evangelio de una manera clara, contundente, aceptas a Cristo, tu vida eterna cambia. Y la vida de tus familias, de tus hijos, tienen una oportunidad. Es una dimensión muy grande la que tiene el ser el vocero de Dios, ¿sí? El significado de las palabras permite el conocimiento de las ideas. Ahí pueden ir anotando. Ideas. ¿Sí? Antes de entrar en esta parte técnica, miren lo que dice Nehemías 8, 1 al 8. ¿Sí? Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. ¿Sí? ¿Lo han encontrado? Dice así el versículo 1, ¿sí? Traten de seguir con su mirada. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Pero no estamos ¿Capítulo 8? Capítulo 8, Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Bueno, van a ver, aclaro esto, ¿sí? La Biblia, los escritos bíblicos, cuando nos fueron dados, no estaban divididos como los tenemos nosotros, ¿sí? La división en capítulos y versículos no es inspirada, no son inspirados. Así que muchas veces, yo me adelanté, tienen que ir, hay unas palabritas que se llaman palabritas de conexión, que son las que realmente van marcando dónde termina y dónde comienza. Y a veces un capítulo comienza donde está marcado que comienza ahí, pero tendríamos que tomarlo un poquito antes. En este yo di lectura aparte del verso 73, ¿sí? Pero si quieren, el versículo 1 en sus Biblias dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Sí? En la iglesia, en nuestras iglesias, ¿a qué edad los permitimos a los niños quedarse en el culto? De 10 para arriba. ¿Para arriba? ¿A qué edad alguien podría comenzar a entender? Interesante, ¿sí? No, es otra cosa, ¿sí? Pero dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Esta es la primera mención de un púlpito de madera, de donde nosotros tenemos la idea de un púlpito en nuestras iglesias, que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías. Ya Matías, no, desde ahí estaba, ¿vieron? Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamí, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed,
Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. ¿Sí? Ahora, este pasaje es bien sorprendente. ¿En qué? En que Esdras, después en el libro de Esdras lo menciona claramente, él se había preparado. Y en el momento hubo una nación que le había dado las espaldas a Dios, que por haberle dado las espaldas a Dios habían sido castigados, habían dejado a Dios, habían ignorado su palabra. Un avivamiento espiritual siempre ocurre a la luz de la palabra de Dios. Escuchen, ¿qué pasó? Cuando Esdras leyó delante de hombres, mujeres y todos los que podían entender, ¿qué produjo? ¿Cuál fue la primera reacción al escuchar la palabra de Dios? ¿Qué dice? Yo entiendo que dice que ponían atención al sentido. Muy bien. Lo que le produjo al pueblo. Sí, miren por ejemplo el versículo 6. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, e inclinados a tierra. ¿Sí? ¿Ven algunos patas para arriba? Tirados así de espalda. No les vino la unción. ¿Sí? Todos de rodillas. Cuando alguien entiende las Escrituras, lo primero que produce es adoración verdadera. ¿Sí? Si nosotros fuésemos consistentes en enseñar la Biblia y hacerla entender, el pueblo podría adorar a Dios. No solo que adoraron a Dios, sino que esto produjo que en el corazón, dice que comenzaron a llorar. Y los levitas les decían: miren, cállense, cállense. O sea que la palabra de Dios había manifestado su pecado, pero al mismo tiempo producía el mensaje, ¿no es cierto? Por haberle dado las espaldas a Dios nos fue mal, pero Dios hoy nos está dando una nueva oportunidad. Ahora hagamos el bien. Y entonces había gozo a pesar de las lágrimas. ¿Se entiende? Pero las palabras que quiero que marquen son las siguientes. Versículo 8. Dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente. Yo tengo que esforzarme, estudiar, prepararme para que pueda explicar al pueblo claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto habla de preparación. Hubo una preparación de antemano. ¿Se entiende? No sé si les ha pasado, Hernán, que lo he escuchado predicar muchas veces. ¿Viste cuando uno está evangelizando que de repente uno viene orando: Señor, ponme la persona que esté preparada? ¿Sí? Y de repente se da la circunstancia y Dios te pone la persona. Y está la persona ahí, está lista, está dispuesta, quiere oír, y nos abatatamos. ¿No es cierto? Es tan fácil
Parece que ya está todo preparado, que al momento de compartir el Evangelio y te sale cualquier cosa. Pasa. Por eso Pablo dice, cuando pedía oración, dice, yo les pido que oren para que Dios nos dé claridad. ¿Entienden? Entonces, esto de ser claro es el producto de haber estudiado, de haberse preparado. Uno se da cuenta cuando el que se para ahí está sanateando, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta cuando es voz de Dios, porque la voz de Dios siempre tiende a ser bien clara, bien sencilla y poderosa. Y eso es lo que necesita la gente. Muchos de los mensajes de hoy son el fruto, el resultado del estudio humano. Pero no hay voz de Dios, no hay poder de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos apuntar. ¿Se entiende? Entonces, leí en el libro desde la ley de Dios claramente, ahí no, lo que produjo el cambio no fueron las ilustraciones de Esdras, ¿sí? No fueron los chistes de Esdras, fueron la lectura bíblica y el ponerle el sentido en su lugar, de modo que entendieran la palabra. Y después habían, aparte de eso, habían personas preparadas para hacerlos entender. ¿Sí? Predico en la iglesia, termino de predicar, levantan las manos, 3, 4 personas preparadas para ir y hacerles entender. ¿Qué te pareció el mensaje? ¿Te gustó? ¿Está llorando la persona emocionalmente? ¿Se ha descargado? Bueno, mira, esto es lo que dijo Dios, ¿sí? Eso es lo que la iglesia debería estar preparada para hacer. Bueno, la necesidad de hombres que puedan estar ahí para enseñar. Ahora sí volvemos, dice, el significado de las palabras permite el conocimiento de las ideas. En la relación normal entre personas de un extracto social semejante, con el mismo idioma y en el mismo contexto geográfico, la interpretación del lenguaje, bien sea oral o escrito, resulta fácil. Yo vengo y aunque quizás nos comunicamos, le encontramos la vuelta. No así cuando se trata de expresar conceptos más especializados. Yo me acuerdo, ustedes saben que a mí me han utilizado mucho como traductor. Y la cuestión como traductor viene porque un día Eduardo me llevó y yo le dije, mirá Cacho, yo mucho no sé. Y él me dijo, vos traducí, interpretá, ¿no es cierto? Y por eso que, a diferencia de otros traductores, en las campañas venían gente que no eran predicadores por naturaleza. Ponían a uno, entonces yo, entre que él predicaba y yo me daba cuenta de lo que la gente necesitaba, yo le mandaba fruta. Yo inventaba. Sí, o sea, tenías uno que nunca había predicado y estaba dando un mensaje confuso. Buscaba la habilidad de poner el evangelio. Me ha pasado muchas veces. En cambio, otros se remiten más a traducir palabra por palabra. ¿Entienden? Pero me acuerdo que me llevaron ¿a dónde era? Había una empresa, se llama Rasik, y ellos vinieron a Palabra de Vida y preguntaron si había un traductor. Así que Palabra de Vida me mandó a mí a traducir, ¿no es cierto? Pero esto era para una empresa. Ahora, ¿qué pasaba? Estábamos en un campo y habían puesto unas maquinarias, había un tambor pero gigante, fácil, unos 40 metros. Y había un gringuito allá arriba que comenzó a hablar con palabras muy técnicas, ¿no es cierto? De unos calentadores y equipos, a lo cual yo no sabía cómo traducir. Y yo le decía más o menos lo que le estaba intentando, pero la gente que tenía que escuchar no entendía, porque eran cosas técnicas. De la misma manera, nosotros que hemos sido llamados a interpretar el texto bíblico, le piloteamos.
en algún momento, pero llega un momento donde la Biblia va a ser bien técnica y yo necesito estar a la altura de saber cuáles son los términos teológicos y por qué redención es redención y por qué la justificación. ¿Entienden? Entonces, a esto es lo que dice. Cuando se trata de expresar conceptos más especializados, la terminología técnica será bien comprendida por un especialista, por alguien que ha estudiado. Dice, cuando se alarga el tiempo entre el que habla y el que escucha, se hace precisa la interpretación del mensaje escrito. ¿Sí? Quizás mis padres podrían haberme hablado y quizás mis padres logren hablar a sus nietos, ¿no es cierto? Pero si quiere comunicarse con la generación que viene, ya es necesario un texto escrito. ¿Sí? Y ahí está en negrilla. Miren lo que dice. Literariamente, la Biblia, con escritos producidos hace miles de años, en un entorno social diferente, elaborados en idiomas que no se hablan actualmente, hace absolutamente necesaria la hermenéutica para una correcta interpretación del texto. ¿Sí? Eso es lo que veníamos diciendo. Si yo voy, y quizás este ejemplo lo han escuchado, y voy a la selva en un viaje misionero y comienzo a predicarle a un niño de la selva que nunca salió de la selva, y le comienzo a explicar el librito sin palabras o la pulserita, y le digo, porque Dios te quiere limpiar tu corazón y hacerlo más blanco que la nieve. ¿Sí? ¿Con qué dificultad me encontraría? Que él no logra entender el concepto con el que estoy comparando. O sea, más blanco no lo conoce. ¿Te das cuenta? Entonces, la Biblia, en ciertas cosas, si yo no me dedico a estudiarla en profundidad, me voy a encontrar que muchas de las comparaciones se hacen con conceptos que son desconocidos para mí, que no están a mi alcance, que no están al alcance de mi mano para poder entenderlos. Por eso que necesito esforzarme y proveerme de todos los recursos necesarios para llegar a esa interpretación. Una dificultad, les he explicado un poquito ya, añadida a cualquier texto escrito, tiene que ver con las figuras de lenguaje, modismos, proverbios, peculiaridades gramaticales, referencias a costumbres o símbolos, circunstancias locales, podrán causar problemas de interpretación para todo aquel que procure entender el significado original que su autor quiso comunicar a través de otro idioma, dificultades que subsisten aún para el nativo de aquel idioma en ciertos casos. Si la persona en ese tiempo tuvo dificultad de entenderlo, ¿cuánto más yo? ¿Entienden? Bueno. Ahora, esta era una parte un poquito técnica. Ahora vamos a entrar en una parte a la que apelo, y esto es más con el carácter de ustedes como hombres de Dios, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, les doy 5 minutos, ¿sí? Estén con todos sus sentidos, pueden ir, salir un ratito, mojarse, les está entrando un poquito el sueño, y en 5 minutos ya comenzamos.